Bendiciones para ti que me acompañas una vez más. Estamos bajo el tema Mi Nueva Vida en Cristo. Te recuerdo que estos son una serie de videos muy importantes donde estamos tratando conceptos principales acerca de nuestra fe cristiana. Los comparto sobre todo para aquellos hermanos que van iniciando su caminar en Cristo Jesús. Y el tema de hoy que voy a tocar es: la roca es Cristo. La roca es Cristo. Para iniciar, pues, quiero compartirte este tema porque es de principal importancia, ya que existen varias doctrinas que están pues contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Para dar inicio, quiero comentarte qué es esto de doctrina. Yo sé que más de alguna vez lo has escuchado por ahí, o si es la primera vez que lo escuchas, quiero compartir contigo su significado. Así, a grosso modo, en palabras simples, quiero comentarte que la doctrina son fundamentos bíblicos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues claro que en la Biblia. ¿Quién hablaba de eso? Jesús, sus apóstoles, sus profetas y diversos sacerdotes que estaban dentro del contexto bíblico. La doctrina es un fundamento bíblico. ¿Cómo sé que algo es una doctrina? Simple. Si cuenta con al menos 3 versículos de respaldo sobre algún tema. Por ejemplo, este tema que se titula La roca es Cristo, yo debo de tener al menos 3 versículos que respalden esta doctrina. ¿Y cuál es esta doctrina? Que Jesús es el fundamento de la iglesia, es la roca donde Jesús ha edificado la iglesia. Te lo comento porque existen falsas doctrinas que hablan acerca de que el fundamento o la roca era uno de sus apóstoles. En este caso estamos hablando de Simón Pedro, cosa que es errónea. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica no habla de esto. La doctrina bíblica nos está llamando la atención y nos indica que no existe este contexto para nada. Es decir, que es una falsa doctrina pensar que Simón Pedro es el fundamento de la iglesia y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Esas no fueron las palabras de Jesús, ya lo vamos a ver, ya vamos a entrar en contexto de esto, pero es necesario que tú entiendas que una doctrina al menos debe de tener como respaldo 3 versículos o más. Si esta fuera una verdadera doctrina, pues en realidad encontraríamos más de 3 versículos que corroborarían lo que se está diciendo en muchas falsas doctrinas. ¿Y esto qué es? Pues que Simón Pedro en realidad es la base de la iglesia, cosa que no es así y lo vamos a ver hoy. Para iniciar, te pido que busques tu Biblia y vayamos rápidamente al Evangelio según Mateo capítulo 7. Vamos a ir rápidamente allá y vamos a darle la lectura a los versículos 24 y 25. Dice su palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quiero iniciar en este pasaje bíblico, dado a que está haciendo una metáfora acerca de la roca. La roca es Cristo, porque pues dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento base, duro, un fundamento donde esa casa no iba a ser derrumbada fácilmente. Pongámosle mente. Así que dice el 25, descendió lluvia
Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En principio, quiero que entendamos esta metáfora que Jesús le está diciendo a sus apóstoles y es pues, bueno, a sus discípulos en dado caso, y es pues que les está diciendo que aquel hombre que es prudente va a identificar dónde va a colocar su simiente. Y su simiente es su casa, por lo tanto debe de ponerla en un lugar donde vengan mares, vengan lluvias, vengan vientos, no se va a mover de allí. De ahí el principal motivo por el cual estoy compartiendo contigo esta palabra de Dios, porque nuestro fundamento debe de estar basado en la verdad que es Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nuestra fe cristiana debe de estar fundamentada en la roca que es Cristo. Ahora ya vamos a ir al pasaje donde muchos pues están afirmando doctrina falsa. Vamos a ir también allá, aquí mismo, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice su palabra, tal y como está escrita. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo que se está tomando fuera de contexto, bajo una doctrina falsa, y en definitivamente no se puede formar ningún tipo de doctrina fundamentada en contextos que no son los correctos. A veces existen predicadores o personas que comparten la palabra de Dios que no les gusta investigar, no les gusta leer a profundidad, y es de allí el motivo por el cual se crea y, bueno, se fomenta la falsa doctrina. Tú y yo hemos sido llamados, como lo dice allá en Mateo 7, 24, 25, a que nosotros pongamos nuestro fundamento en la roca que es Cristo. Y la roca es Cristo porque Él es la verdad. Él es la verdad, y la verdad conoceréis la verdad, dice su palabra, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en falsas doctrinas, porque, bueno, el objetivo final de una falsa doctrina es que nos desvía de la verdad, y la verdad es Cristo. Ahora, con esto voy a compartirte contigo lo que en realidad está sucediendo en el contexto del versículo 18 de Mateo, ¿verdad? Del capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Bueno, allá en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, para iniciar, Simón, ese era su verdadero nombre, sí, el discípulo de Jesús llevaba por nombre Simón, pero Jesús le dio un sobrenombre y este era Pedro, y lo vamos a encontrar ahí en Juan capítulo 1, versículo 42. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? Te comento que Pedro en griego es Petros, y voy a estarlo dejando por acá para que nadie se desvíe de la verdad. Entonces, Petros en griego es Pedro, y en arameo es Cefas. Por eso también voy a estar dejando varios versículos donde encontramos la palabra Cefas en vez de encontrar Pedro, tal como te lo acabo de decir. En algunos versículos vamos a encontrar la palabra Cefas, contrario de encontrar la palabra Pedro. ¿Por qué? Porque en arameo era Cefas y en griego era Petros, y en nuestro castellano pues es Pedro. Ahora, el nombre de Pedro significa roca o piedra. Pongámosle mente a esto, roca o piedra. Ahora, cuando Jesús le dice allá en Mateo capítulo 16, le dijo a Simón, porque ese era su verdadero nombre, le dijo a Simón, bueno Simón, yo voy a edificar mi iglesia sobre una roca, sobre una piedra. Esas fueron las palabras contextuales de Jesús. Ahora, a lo que nosotros podemos, bueno, simplificar para nuestro entendimiento.
Así que yo también te digo que tú, este es un ejemplo nada más, no es que este es un ejemplo para que tú y yo lo comprendamos mejor. Supongamos que no le dijo a Pedro, va a ser una piedra. ¿Qué tal Jesús le dijo, sobre este metal durísimo voy a edificar mi iglesia? Vamos a ver cómo se escucha. Dice, así que yo también te digo que tú eres metal, y sobre ese metal, de ese material, edificaré mi iglesia. ¿Verdad que poniéndolo en contexto, tratando de analizar a profundidad lo que está diciendo, el versículo 18 de Mateo capítulo 16 es claro que no se refiere a Pedro como la persona, es decir, no se refiere a Simón Pedro como la persona, sino que está haciendo una referencia al material que se está utilizando o el material que Jesús está poniendo como ejemplo por el cual nosotros deberíamos de poner nuestra casa sobre la roca, sobre un fundamento fuerte donde nada ni nadie lo va a derribar. Ahora, ¿quién es esta roca? Pues claro que estamos hablando de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Él es el que ha traído la buena nueva de salvación. Él ha anunciado el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados. Y si tú y yo tenemos ese conocimiento, es un fundamento que estamos edificando sobre la roca, porque mi conocimiento ha venido por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, que me ha permitido conocerle y conocer la verdad. Por lo tanto, esa roca firme, mi fundamento sólido, ahí es donde yo tengo que poner mi hogar. Ahí es donde yo tengo que poner mi casa para que nada ni nadie la derribe. Por lo tanto, si se lo dijo a Simón haciendo alusión a eso, era pues poniendo un ejemplo, tal y como te lo acabo de decir. Así que yo también te digo que tú eres metal, y sobre ese metal o de ese material yo voy a edificar mi iglesia. En ese material yo voy a construir, pues, en simples palabras. Pero habemos muchos que nos confundimos haciendo alegorías de que el discípulo Simón Pedro, pues él es la roca y él es la iglesia y no sé cuántas barbaridades más. Pero nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Ahora, para que pongamos más versículos, vamos a ir rápidamente allá a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice su palabra, acá está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es para desbaratar las falsas doctrinas. Si tú en algún momento escuchaste que Pedro es la roca y que él es la iglesia, por lo tanto, viene esa falsa historia de que él fundó la iglesia y no sé cuántas barbaridades más. Pues no es así, porque la palabra de Dios nos está refutando esto. Nos está diciendo, bueno, ¿estás seguro que Cefas, Simón Pedro, es la piedra, es el fundamento? No. Dice su palabra, porque nadie puede poner otro fundamento. Ojo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más claro creo que no puede estar. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Vamos a ir también allá a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice su palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está hablando de Cefas? ¿Dónde está hablando de Simón Pedro? En ningún lugar, porque el fundamento es Cristo. La roca es
Cristo. Ahora, Jesucristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundamentada por los apóstoles. Eso ya, pues en palabras sencillas allá de Efesios capítulo 2, versículo 20. También vamos a ir de Pedro capítulo 2 y vamos a tomar del versículo 3 en adelante. Lo voy a leer contigo, dice así su palabra. Acercándonos a él. ¿A quién? A Jesucristo, por supuesto. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Vamos a ir paso a paso. Desechada ciertamente por los hombres, pues claro que así fue, porque era una profecía tal cual, la voy a estar compartiendo contigo. Era una profecía porque al Mesías su pueblo no lo quiso recibir, sino que lo crucificó. Entonces dice Pedro, acercándonos a él, piedra viva, que es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, pues claro que sí, porque Jesucristo es el Cordero inmolado sin mancha, sin ninguna tachadura, puro. Ese es Cristo Jesús. De él está hablando. Vosotros también como piedras vivas, vosotros también, tú y yo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Simón Pedro Cefas le está dando la autoridad que debe de tener el Hijo de Dios? ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo tiene toda potestad y toda autoridad y Él se merece que nosotros tengamos muy en cuenta que van a haber muchas falsas doctrinas que van a querer desviarnos de Él, de Jesucristo, porque Él es la verdad. Ahora, dice, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Jesucristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién vamos a creer? En Cristo Jesús, porque su palabra lo dice. Juan 3, 16, 17 y 18 habla de esto. El que en él cree no es condenado. Gloria a Dios. Continuamos. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Esto está más claro que el agua. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. El mismísimo discípulo Simón Pedro está declarando por medio de su carta que Cristo es la roca, Él es el fundamento y bajo otra ley no hay, bajo otra doctrina no existe, porque Cristo es la roca. Comparó a todos los creyentes, mira lo que hizo Pedro, comparó a todos los creyentes como pequeñas piedras que forman parte de la estructura de la iglesia. Y esto hay que ponerle bastante ojo porque es de eso lo que voy a hablar en el siguiente video aquí en la iglesia. Ahora, habla que Jesucristo es la piedra angular sobre la iglesia sustentada. Gloria al Señor. Y vamos a ir al último versículo que nos va a hablar acerca de quién es la roca. Vamos a ver. Vamos a ir rápidamente a Hechos. Ahí cerca también. Hechos 4, 11, si no me equivoco. ¿Quiero ver? Sí. Hechos 4, 11. Dice su palabra así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo creo que eso está más que clarísimo. La roca es Cristo. No debemos de creer o poner nuestro fundamento en base a doctrinas falsas.
debemos de comprender, analizar lo que la palabra de Dios nos está indicando y debemos de tener muy en cuenta esto. La roca es Cristo y nuestro fundamento debe de estar basado en esa roca para que vengan mares, aguas, lluvias, vientos, terremotos, lo que quiera venir, pero nuestro fundamento no se va a mover porque el fundamento está sobre la roca. Sí, espero que nos haya quedado lo bastante claro como para poder responder. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? ¿De qué fundamento estamos hablando? Pues estamos hablando de Cristo Jesús porque Él es la roca. La roca es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo y nosotros debemos de estar sólidos, fundamentados sobre la roca. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con alguien que está creciendo en su caminar cristiano, que ha iniciado su nueva vida en Cristo. Dale like, compártelo. Si no te has suscrito, pues te pido que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones. Y sin más, nos vemos por acá después. Bendiciones para ti.